¿Has sentido alguna vez que ciertas tentaciones son imposibles de resistir? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tantos intentos, el mismo pecado insiste en reaparecer? La respuesta puede estar en cómo afrontamos estas situaciones y, sobre todo, en nuestra conexión con Dios a través de la oración. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Esto nos muestra que la oración es un poderoso escudo contra el pecado. No se trata solo de hablar con Dios, sino de abrir nuestro corazón, permitirle que fortalezca nuestras debilidades y nos guíe en los momentos de prueba. A menudo, cuando pecamos, buscamos al culpable. Como Adán en el Edén, señalamos factores externos. Es por esto o aquello. Pero la verdadera victoria comienza cuando reconocemos nuestra responsabilidad. Confesar nuestros errores sin justificar nuestras acciones es el primer paso hacia la transformación espiritual. La oración de arrepentimiento es esencial. Cuando decimos, «Señor, perdóname y ayúdame a vencer», nos ponemos bajo la gracia divina. Dios no solo nos perdona, sino que nos da la fuerza para luchar contra lo que nos aleja de Él. Este tipo de entrega nos transforma profundamente, creando una barrera contra la influencia del mal. Otro aspecto fundamental es el amor. El pecado de la lujuria, por ejemplo, suele tener su origen en una visión distorsionada de nuestro prójimo. Cuando vemos a las personas como objetos de deseo, olvidamos que son hijos e hijas de Dios. Es a través de la oración que aprendemos a amar con pureza, viendo a la otra persona como nuestro hermano o hermana en Cristo. En las Escrituras, aprendemos que el pecado tiene sus raíces en nuestros corazones. Jeremías 17:9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Por eso es necesario un esfuerzo constante para renovar nuestra mente, y es a través de la oración que permitimos que Dios transforme nuestro interior y realinee nuestros deseos con su voluntad». Hoy en día, la pornografía ha destruido muchas vidas espirituales. Alimenta pensamientos impuros y nos aleja del amor de Dios. Sin embargo, incluso ante luchas tan difíciles, podemos clamar: «Señor, purifica mi mente y transforma mi corazón». Dios escucha y responde a quienes buscan sinceramente la santidad. San Isaac el Sereno nos enseña que quien no se aparta voluntariamente de la tentación se convierte en su esclavo. Esto refuerza la importancia de identificar lo que nos hace tropezar y alejarnos en oración de esas situaciones. La oración es un acto de resistencia y, al mismo tiempo, de entrega a Dios. Cuando buscamos a Dios en la oración, confesando nuestras debilidades, experimentamos el poder liberador del Espíritu Santo. Él actúa en nosotros, dándonos la fuerza para resistir al pecado y transformando nuestra manera de ver el mundo y las personas que nos rodean. A través de la oración diaria, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Él nos da sabiduría para discernir lo que viene de Dios y lo que debemos rechazar. Cuando rezamos, entregamos nuestras luchas a aquel que puede superarlas por nosotros. Dios nos ha llamado a la pureza y nos capacita para ello. Cuando doblamos las rodillas y clamamos con sinceridad, experimentamos el poder de su gracia. Él es fiel y nos ayuda a resistir las tentaciones, transformando nuestros corazones y renovando nuestras mentes. Reflexionar sobre el pecado es esencial, pero lo que hacemos con esa reflexión es aún más importante. Algunas personas justifican su comportamiento culpando al entorno o a otras personas. Pero lo que Dios espera de nosotros es una actitud humilde y contrita. En la oración, debemos reconocer nuestras faltas y pedir fuerzas para superarlas. La oración de protección es otra arma poderosa contra la tentación. Podemos gritar cada día:
Señor, líbrame del mal. Guarda mis pensamientos y protege mi corazón. De este modo, creamos una barrera espiritual que nos protege de los ataques del enemigo. Además, es importante reconocer que la oración no debe consistir solo en pedir, sino también en escuchar. Cuando nos aquietamos ante Dios, Él nos guía, nos muestra caminos y nos da claridad para afrontar nuestros retos. Este diálogo constante fortalece nuestra fe y nos prepara para las batallas espirituales. Con cada oración, aprendemos a confiar más en Dios. Él nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que su poder es mayor que cualquier tentación. Esta certeza nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda que la oración no es solo una herramienta, sino una demostración de nuestra dependencia de Dios. Es a través de la oración que nos conectamos con el Creador, recibiendo de Él la fuerza y la gracia que necesitamos para vivir una vida santa y plena. Si la oración es nuestro escudo, entonces un corazón puro es el cimiento sobre el que construimos nuestra comunión con Dios. Un corazón lleno de pureza no solo resiste la tentación, sino que refleja la luz de Cristo en un mundo cada vez más oscurecido por el pecado. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta pureza? Todo empieza con un deseo sincero de agradar a Dios. David oró en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración debería ser el clamor diario de quienes buscan librarse de las pasiones que esclavizan el alma. A menudo, permitimos que pensamientos impuros encuentren un hogar en nuestra mente, alimentando sentimientos que nos alejan de Dios. Es a través de la oración como aprendemos a disciplinar nuestra mente, rechazando lo que contamina y cultivando lo que edifica. Filipenses 4:8. Nos enseña a pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. El amor es otra clave fundamental de la pureza. Cuando amamos a nuestro prójimo como Dios nos ama, ya no lo vemos como un objeto de tentación o deseo. En cambio, vemos a un hermano o hermana en Cristo, alguien digno de respeto y cuidado. La oración nos ayuda a cultivar este amor genuino, transformando la forma en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Sin embargo, debemos reconocer que la batalla por la pureza no es fácil. Vivimos en un mundo saturado de imágenes y mensajes que apelan a nuestras debilidades. La pornografía, por ejemplo, es una trampa que atrapa a muchos, destruyendo relaciones y alejando a la gente de Dios. En estos momentos de lucha, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. Cuando nos sentimos débiles, podemos gritar: Señor, ayúdame a superar esta tentación, dame la fuerza para resistir y cambiar mi corazón. Dios es fiel para escuchar y responder a quienes le buscan sinceramente. Nos enseña que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Además, debemos ser conscientes de las fuentes de tentación en nuestras vidas. San Isaac el Sereno nos advierte de la necesidad de cortar el mal de raíz. Esto significa identificar lo que nos aleja de Dios y tomar medidas para eliminarlo. Si algo nos lleva al pecado, debemos apartarlo de nuestra vida, por difícil que parezca. La oración de protección es esencial en este proceso. Podemos pedir diariamente: Señor, líbrame del mal y guarda mi corazón. Esta práctica crea una barrera espiritual que nos ayuda a evitar las trampas del enemigo. Cuando rezamos, invitamos a Dios a guiarnos y protegernos en cada decisión que tomamos. También es importante recordar que la pureza de corazón no consiste solo en resistir la tentación. Implica un compromiso activo de vivir en santidad. Esto significa buscar continuamente lo que agrada a Dios y rechazar lo que le desagrada. La oración nos ayuda a discernir estos caminos,
manteniéndonos firmes en nuestro viaje espiritual. Un corazón puro es un corazón lleno de amor. Cuando nos dedicamos a la oración, permitimos que el amor de Cristo transforme nuestras actitudes y pensamientos. Este amor nos da la fuerza para resistir al pecado y nos motiva a vivir de un modo que glorifique a Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que buscaron la pureza a través de la oración. Daniel, por ejemplo, mantuvo su fe y su pureza incluso en un entorno hostil. Rezaba con regularidad, pidiendo sabiduría y fuerza para permanecer fiel a Dios. Su dedicación nos inspira a seguir su ejemplo, buscando a Dios en todas las circunstancias. La práctica de la oración también nos ayuda a construir una relación más profunda con Dios. Cuando dedicamos tiempo a hablar con Él, mostramos nuestra dependencia y confianza en su gracia. Esta relación nos fortalece, permitiéndonos afrontar las tentaciones con valentía y determinación. A través de la oración, aprendemos a vernos como Dios nos ve, como hijos amados, creados a su imagen y llamados a vivir en santidad. Esta visión nos da la fuerza para rechazar el pecado y comprometernos con una vida pura y plena. Es esencial compartir nuestras luchas con Dios. Cuando nos abrimos en oración, confesando nuestras debilidades y pidiendo su ayuda, experimentamos la curación y la renovación espiritual. Él nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la batalla parece difícil. En medio de la tentación, nunca debemos olvidar que la victoria es posible. Con oración, amor y dedicación, podemos cultivar un corazón puro y vivir de un modo que glorifique a Dios. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones del mundo, es natural que nos sintamos abrumados. Vivimos en una época en la que el pecado se presenta de forma atractiva y accesible, haciendo que la búsqueda de la pureza sea un desafío constante. Sin embargo, Dios nunca nos abandona en nuestras batallas. La pureza no es solo un ideal lejano, sino una promesa de victoria para quienes confían en el Señor y se dedican a la oración. Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo vencer la tentación. En el desierto, después de ayunar durante 40 días, fue tentado por el diablo. Su respuesta a cada ataque se basaba en la palabra de Dios. Mateo 4:4 recoge una de sus respuestas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como Cristo resistió al diablo, nosotros estamos llamados a resistir con firmeza las tentaciones que surgen en nuestras vidas. La oración es nuestra base en esta batalla. Cuando rezamos, invitamos a Dios a actuar en nuestro favor, renovando nuestras fuerzas y guiando nuestros pasos. La oración también nos ayuda a discernir los caminos correctos y a reconocer las trampas que nos tiende el enemigo. Sin embargo, no basta con rezar, hay que actuar. La pureza requiere esfuerzo y disciplina. Debemos evitar ambientes, situaciones o hábitos que alimenten pasiones desordenadas. Esto incluye ser juiciosos con lo que vemos, leemos e incluso con las personas con las que nos relacionamos. Debemos preguntarnos constantemente, ¿glorifica esto a Dios? Si la respuesta es negativa, es hora de reevaluar nuestras elecciones. Un aspecto esencial de la victoria sobre el pecado es el arrepentimiento sincero. Cuando reconocemos nuestras faltas y buscamos el perdón de Dios, Él nos limpia y nos da una nueva oportunidad. 1 Juan 1:9 afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que, en Cristo, siempre hay esperanza de redención y restauración. Otra práctica transformadora es la meditación de la palabra de Dios. Al estudiar las Escrituras, nos fortalecemos e inspiramos para vivir en santidad. El Salmo 119:11 nos enseña:
He escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios habita en nuestros corazones, nos da la fuerza para resistir al mal y nos guía hacia la pureza. También es importante cultivar relaciones que nos edifiquen espiritualmente. Rodearnos de personas que comparten la misma fe y los mismos valores es un valioso apoyo. La comunión con otros cristianos nos anima a permanecer firmes en nuestro camino. Hebreos 10:24. 25 nos anima. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. En la práctica de la oración, es esencial incluir momentos de gratitud y alabanza. Cuando damos gracias a Dios por las victorias, grandes y pequeñas, nuestra fe se renueva. La alabanza, a su vez, nos conecta con la presencia divina, fortaleciendo nuestra confianza en su poder. Un corazón agradecido es menos susceptible a la tentación porque reconoce que todo lo que necesitamos está en Dios. La oración también nos enseña a amar como Cristo amó. El amor genuino transforma el modo en que vemos a los demás, eliminando pensamientos de lujuria o juicio. En su lugar, llegamos a valorar a las personas como hijos de Dios, dignos de respeto y cuidado. Este amor nos motiva a buscar el bien de nuestro prójimo y a reflejar la luz de Cristo en nuestras acciones. Incluso en medio de las luchas más intensas, podemos encontrar fuerza en el ejemplo de tantos siervos de Dios que han ganado sus batallas espirituales. Pensemos en José, que se resistió a las insinuaciones de la mujer de Potifar, eligiendo la pureza antes que el pecado. Su fidelidad lo llevó a ser exaltado por Dios, demostrando que hay recompensas para quienes deciden obedecer al Señor. Para concluir esta reflexión, es esencial recordar que la victoria sobre el pecado no depende solo de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios. Es a través de esta gracia que somos capacitados para vivir en santidad. Filipenses 4:13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, en los momentos de debilidad, debemos aferrarnos a esta promesa. Cuando sintamos que no podemos resistir más, podemos gritar: Señor, fortaléceme, dame un corazón puro y renueva en mí el deseo de agradarte. Dios nunca rechaza un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar. Por último, recuerda que la pureza no es solo un objetivo individual, sino un testimonio para el mundo. Cuando vivimos de una manera que glorifica a Dios, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestras vidas se convierten en una luz en medio de la oscuridad, reflejando el amor y la santidad de Cristo. Así que no te rindas. Aunque las luchas parezcan grandes, Dios es más grande. A través de la oración, la fe y la dedicación a su palabra, puedes vencer cualquier tentación y experimentar la plenitud de una vida pura y bendecida. Que el Señor siga guiando tus pasos y fortaleciendo tu corazón, día tras día. Amén.